Hiram Abiv, el arquitecto de Tiro. El rey Salomón, durante la época del poderío y apogeo de su gobierno, tuvo también fama de su sabiduría e inteligencia, pues materializó la idea de erigir el más grandioso y soberbio templo que jamás haya existido y construido ahí a gloria del gran arquitecto universo. Para tal fin Salomón, por recomendaciones previas, eligió al mejor maestro de obras, Hiram Abiv, porque era el más hábil y experimentado arquitecto de Tiro. Su origen se considera como un misterio, solo se sabe que fue introducido por el rey Hiram de aquel pueblo, y la personalidad del arquitecto estaba definida corno de capacidad muy sabia, dinámica actividad, de carácter enérgico. Desde el principio supo organizar, administrar, imponer orden, armonía y disciplina entre el inmenso grupo de obreros a sus órdenes. Las cualidades morales de Hiram Abiv, su gran mentalidad, su ingenio, su investidura y su dinamismo, pronto lo colocaron en lugar privilegiado y encima de todos los demás elementos humanos de trabajo. Todos se inclinaban respetuosamente, dándole el título de maestro ante su influencia intelectual. Sin embargo, aquel hombre, a la hora de desempeñar sus ocupaciones, revelaba en su semblante sencillez y una bondad infinita durante las horas de tregua o descanso, lo que invariablemente daba la impresión de su gran espíritu de equidad, puesto que al mismo tiempo demostraba el valor de su inteligencia y lo justo de sus procedimientos. No cabe duda que aquel hombre era un gran arquitecto y un experto decorador, no obstante que jamás había conocido durante su vida otro maestro que no fuera su propia meditación, ni más modelo de sus ciencias y de sus artes que el que le ofrecieron aquellos grandes desiertos desde la época de sus mocedades. Además, su férrea voluntad, la fe en sus convicciones y el poder de su energía, eran sus grandes cualidades, y también fueron los factores que empleó para controlar el carácter y los sistemas de trabajo de los 800.000 obreros, quienes pertenecían a todas las razas y hablaban todos los idiomas del mundo conocido en aquella época. El rey Salomón, deseoso de conocer los sistemas adoptados por el gran maestro Hiram Abiv para dirigir aquella multitud de operarios, y la forma en que los empleaba en la construcción de aquel gran templo, decidió visitarlo. Una vez que Hiram estuvo en presencia de Salomón, éste le dio órdenes para que los pusiera a trabajar, y así poder presenciar la maniobra. El gran maestro arquitecto se subió a lo más alto de un bloque de granito para trazar en el aire, como de costumbre, el signo misterioso del Tau, e inmediatamente se presentaron las innumerables multitudes a quienes previamente se les tenían señaladas sus respectivas misiones, según la categoría, el carácter del trabajo o las labores que tenían que desempeñar. De esa manera se les clasificaba como aprendices, a los que ocupaban los departamentos de la columna B, como compañeros, a los que se encontraban comprendidos en la columna J, y como maestros a los que ocupaban la cámara del medio. En esas condiciones se desarrollaban las grandiosas obras del templo de Salomón con toda perfección, orden, armonía y disciplina. En iguales circunstancias se observaban los procedimientos al recibir los salarios, solamente que al presentarse los obreros ante sus respectivas columnas y cámaras, debían identificarse por medio de los signos, tocamientos y palabras convenidas, aun efectuando sus respectivas marchas tan solo conocidas por los artesanos que verdaderamente poseían las distintas investiduras otorgadas únicamente por el gran constructor Hiram Abiv. El rey Salomón quedó admirado de la maravillosa organización y funcionamiento de aquella masa de obreros, de la forma en que ejecutaban cada uno su misión durante el desarrollo de las labores y los trabajos materiales para aquella construcción, en donde solo se escuchaban los rumores, los ruidos y el trepidar de las herramientas sobre los diferentes materiales. Ahí no existían las dudas, no había lugar a confusiones, ni motivo de desórdenes. Todo aquello era una completa armonía, una poderosa ostentación de fuerza y de grandeza tan natural e incontrastable, que el rey Salomón palideció, tornando unas miradas de estupefacción hacia lo que calculó su insignificante y débil comitiva de cortesanos y sacerdotes que lo rodeaban. Como es natural, con la impresión en su mente sobre aquella maravilla en ejecución dirigida por inteligencia de un solo hombre, el monarca concibió el temor de ver pulverizado su poderío y su reino tan solo por la ejecución de un signo misterioso. Pero en ese momento, obedeciendo a una segunda señal de aquel genio privilegiado, en el acto todo quedó inmóvil dentro de aquel recinto. Enseguida vino una tercera señal trazada igualmente en el espacio, e inmediatamente aquel inmenso ejército de artesanos y obreros se dispersaron con efervescencia, siempre atentos y sumisos para obedecer la voluntad y energía de aquel hombre,
cuya inteligencia los dominaba totalmente. El rey Salomón desde luego se dio cuenta de que su poderío, su ejército hasta su reino, con tan solo un pequeño movimiento ejecutado por aquel gran ser humano, podrían reducirse a la nada. Esas dualidades las consideró aquel parca, domo una facultad oculta, un poder sobrehumano y un tempera a toda prueba, solo innato en aquel superhombre, y considerado superior propia grandeza, sabiduría y fuerza intelectual. Estos incidentes provocaron ditación del rey Salomón, que llegó al convencimiento de que, jamás se ha siquiera imaginado descubrir un poder superior al suyo, puesto que ese estaba reservado únicamente a él para poder dominar al mundo en forma diosa y universal. Finalmente no tuvo más que aceptar que existía otro más grande que el de su sola voluntad, o sea el poder del pueblo cuando encuentra dignamente dirigido Hiram Abiv. La leyenda dice, Salomón, Sol Manu hombre solar, queriendo hacer de su cuerpo un templo digno para el Dios íntimo, Ojea. Yo soy, pidió a Hiram, rey de Tiro, la conciencia elevada, sol elevado, porque Hiram significa también sol, un maestro arquitecto de obra. Hiram, rey conciencia, le recomienda y envía a Hiram Abiv, maestro constructor superconciencia, sol espiritual en el hombre. Era hijo de una viuda, esto es, manifestado en la naturaleza y por la naturaleza, como madre, aunque esta madre nunca tuvo un marido. Hiram Abiv, el sol padre interior, fue designado como jefe supremo de los obreros, átomos, moléculas, células, para la construcción del templo. Esos obreros átomos, que impulsan al hombre desde épocas remotas para la formación de su cuerpo templo, en esta Jerusalén interna, ciudad de la paz, tenían diferentes grados de capacidad y diferentes talentos individuales. Era, pues, necesario dividirlos según sus capacidades, superiores, medianas e inferiores, para poder aprovechar mejor el trabajo de cada uno. Hiram Abiv, como sabio, justo y benevolente, los repartió en tres categorías: aprendices, trabajadores en el mundo inferior del hombre, que equivale a la parte del estómago para abajo; compañeros, trabajadores en el mundo mediano, en la caja torácica; y maestros, trabajadores en el mundo superior, que es la cabeza. Hiram, la superconciencia, dio a cada uno la manera de hacerse conocidos como tales, por medio de señales, toques y palabras apropiados, esto es, les dio la capacidad de influirse por medio de los sentidos vista, tacto y oído, las dos columnas. Hiram construyó y levantó en el templo dos grandes columnas huecas, dos piernas, de bronce. Determinó que los aprendices, átomos constructores, recibiesen su salario, esto es, su bienestar, en la primera columna, pasiva, izquierda; los compañeros, en la segunda, positiva, derecha; y los maestros, esto es, los átomos superiores del cerebro y de la cabeza, en la cámara del medio, el mundo interno y lugar secreto, que se encuentra por dentro y encima de los dos. Cada obrero, para poder recibir su salario, se hacía conocer por el esfuerzo y trabajo que había dedicado a la obra. El trabajo interno. El trabajo fue dirigido y ejecutado con sabiduría, orden y exactitud, según las instrucciones recibidas de la conciencia de la realidad o superconciencia, y la obra progresó y se elevó rápidamente. A pesar del número de obreros, que entre todos eran más de 80.000, y de hacer todo género de obra, no se oía ningún ruido de instrumento de metal, por el hecho de que el templo cuerpo no había sido construido con instrumentos, sino por la mano del hombre. Es el silencio y la quietud en el mundo interno, origen de toda obra espiritual. El templo de la iniciación. Durante los 7 años y más que duró la construcción, tiempo necesario para la completa iniciación interna, para poder construir el digno templo de Dios, porque cada 7 años el cuerpo físico se deshace totalmente de sus átomos y células antiguas, formadas por el deseo interior, a fuerza de martillar y trabajar por medio de nuevas inhalaciones, exhalaciones y pensamientos. No hubo lluvia, esto es, ninguna idea, palabra u obra negativa puede impedir el desarrollo interior, porque el templo estaba constantemente cubierto. Igualmente reinaron la paz y la prosperidad en el lapso de la construcción del templo, porque el iniciado se separa de todo lo que puede perturbar su espíritu, por medio de la comprensión y de la fuerza de voluntad. Los tres maestros. Salomón pidió la ayuda de Hiram, rey de Tiro; este lo ayudó, enviándole a Hiram Abiv, el arquitecto.
Los tres fueron maestros de obra y representan la sabiduría, la fuerza y la belleza. Así también, el cuerpo humano, que es el templo de Dios, tiene dentro de sí la Trinidad divina, que son el poder, Padre, el saber, Hijo, y el Espíritu Santo, la vida en movimiento.